Como les había esquematizado antes, tenemos las estructuras del yacimiento, las instalaciones de superficie una vez que el crudo sale del pozo. El pozo que va al reservorio, que puede tener 2.000, 3.000 metros, tiene no solo un caño, puede tener una serie de varios caños y una estructura que lo contiene, que se le llama casing, que todos esos conductos se pueden utilizar para sacar fluidos de distintas capas o incluso inyectar fluidos en algunos casos. Para controlar todo esto en superficie existe una estructura que se llama cabeza de pozo o armadura de surgencia o arbolito de Navidad, como le dicen coloquialmente. A partir de este arbolito hay un sistema de despresurización que acá no está esquematizado y finalmente una entrega. El esquema de despresurización en realidad es como un regulador, porque nosotros no queremos abrir el pozo a su máxima capacidad o de presión o velocidad que pueda llegar a ser, sino que en función de cómo deseemos hacer la explotación podemos variar la presión con la que lo explotamos en superficie, que se le llama presión de placa orificio o presión de superficie. Y se puede cambiar en función de la velocidad que uno desea explotar el pozo. Es como un abrir o cerrar la canilla, por ponerlo de alguna forma gráfica. Después de eso, se envía el producto a un separador. Este separador, bueno, acá está dibujado vertical, puede ser horizontal también, y de él vamos a obtener las líneas de crudo que va a ir a un tanque de almacenamiento a presión atmosférico, un tanque como los que están en la ría de acá de Gallegos, que no están sometidos a presión, simplemente contienen el hidrocarburo, y el resto irá a parar a una línea colectora de gas que irá tal vez a un tratamiento para después terminar en un gasoducto o en una quema dentro de la planta, o sea, dentro del yacimiento. Vamos a ver la clasificación termodinámica de los yacimientos, es decir, en base a su comportamiento de presión y temperatura. El primero de ellos, el yacimiento de petróleo negro, en el que arrancamos en un punto donde es todo líquido y después de explotar el yacimiento en superficie, recuerden que esto vamos a tener la situación de pasar tal vez de 200 atmósferas y 150 grados centígrados a una condición de superficie en donde vamos a tener 70, 80 atmósferas, que es más o menos lo que se trabaja en una planta después de reducir la presión, tal vez menos, y 50 grados centígrados aproximadamente. O sea, vamos a tener un descenso pronunciado de las condiciones. En este esquema, un yacimiento de petróleo negro es el que, por ejemplo, en el fondo del pozo estaba acá, este sería el punto 1, y después de explotar bajamos presión y temperatura, el punto 2 estaría acá. Es decir, en ningún momento ni siquiera nos acercamos durante la producción a la gasificación de alguna parte del crudo. El siguiente caso es el yacimiento, vendría a ser el extremo, el de gas seco, la otra situación. En el fondo, estas podrían ser las condiciones de presión y temperatura, y en superficie, después de bajar la presión y la temperatura, de nuevo, podrían ser estas. No le den mucha bola a los números, porque voy a usar el mismo gráfico por una cuestión de conveniencia. Entonces, lo que tengan en cuenta es la posición de la campana en sí. Entonces, a medida que uno lo produce, tiene este comportamiento. En el fondo del yacimiento teníamos todo gas y en la superficie también. Luego nos queda evaluar las situaciones intermedias, un yacimiento de gas húmedo en el fondo. O sea, en el fondo tenemos una posición por acá, es decir, todo gas, y cuando llegamos a la superficie entra la campana, por ejemplo a este punto podría ser, acá hay un graficado gas húmedo, de acá hasta acá. Cuando llega a superficie se genera un poco de producto líquido. Después tenemos yacimiento de gas condensado, que básicamente la idea es la misma. En superficie puede ser
poco, capaz que un poco más, la producción de líquido. En general el yacimiento de gas condensado tiene más producción de líquido que el gas húmedo, pero su inicio no está en esta zona, sino que está acá, entre el punto crítico y el térmico, es decir, en esta zona de acá, que tenemos algo un poco más difuso, más cercano al líquido, pero sigue siendo gaseoso. Cuando entra la campana tenemos una producción de condensado mayor. Queda mencionar el tema de los petróleos volátiles, en donde por ahí a veces el crudo está cerca del punto crítico o medianamente cerca de la campana, y cuando lo despresurizamos lo que sucede es que en superficie se genera una buena cantidad o una cantidad significativa de líquidos o, perdón, de gas. Si por ejemplo acá o por acá tendríamos situaciones en las que se generarían 30-40% de contenido gaseoso, lo que a su vez hace que el crudo, en general los crudos que tienen este comportamiento son muy livianos, es decir, son crudos de los que se pueden sacar subproductos después, como la nafta, que tienen altos valores. Algunas composiciones típicas de este tipo de yacimiento, de estos tipos de yacimiento, por ejemplo, veamos cómo de gas seco la cantidad de metano disminuye conforme avanzamos hacia un petróleo negro. Lo mismo sucede con la mayoría de los productos livianos. Lo que sí aumenta cuando uno va hacia un crudo más pesado, vean que son los C5 y superiores, y también se enriquece en algunos casos todo lo que es propano y butano. Vean cómo los gases condensados son muy ricos en etano para la petroquímica, propano y butano, y cómo los petróleos volátiles son muy ricos en pentano, hexano y heptano, por ejemplo, o el resto de los productos. El tema es que C7+, bueno, se ha encasillado un montón de cosas. Los asfaltos también están acá. Entonces, un petróleo negro es muy rico tanto en productos pesados como algunos extra pesados. La gravedad API, recuerden que es una gravedad que es inversa. Mientras más grande el número, menor es la densidad del compuesto. Entonces un gas húmedo tiene una densidad API enorme, un gas seco no tiene densidad infinita, o sea, comparada en grados API, ¿no? Y después tenemos condensado, como van bajando en grados API la densidad. Por ejemplo, un petróleo extra pesado, como los que tienen en Venezuela, en alguna parte donde tienen que hacer tratamientos térmicos para poder recuperarlo, tiene un API de 8, de 9, hasta de 10 en el mejor de los casos. Y como los colores también cambian, fíjense que este crudo es negro, mientras que empieza a tomar un color más amarillento, más incoloro, conforme es más liviano. Ahora toca pasar a otro tema que es muy importante, por lo menos desde el punto de vista conceptual, que son las reservas. Las reservas que hay de petróleo, en general uno tiene un concepto que es lo que queda remanente, que todavía se puede explotar, pero hay más aristas respecto de esto, porque a medida que se va haciendo exploración y se hacen pozos exploratorios y se encuentran yacimientos nuevos, las reservas crecen, y a medida que uno las va explotando, las reservas decrecen. Bueno, en general las reservas se pueden clasificar ante la ley de distintas formas. Primero está la producción acumulada, que es que en realidad fueron reservas en algún momento y está cuantificado que ya se las extrajo. Luego están las reservas probadas, que es lo que uno habitualmente tiene como preconcepto por reservas. Son aquellas que ya se sabe que están ahí, están cuantificadas, los volúmenes están más o menos estimados, y se sabe cuál es la cantidad que todavía se podría llegar a extraer de estos yacimientos con la tecnología actual. Después están las reservas probables y posibles, que están asociadas a qué tanta certeza se tiene de ellas o no. O sea, se sabe, es probable que estén ahí, pero no llegan a estar estudiadas con la suficiente certeza como para poder decir su volumen
y si realmente son totalmente extraíbles con la tecnología y los costos como están. Y después hay reservas potenciales, que vienen a ser aquellas que se estima que puede llegar a estar. Por ejemplo, hoy el shale en la cuenca austral es una reserva potencial, porque se estima, se han hecho algunos estudios muy leves y demás, y se tiene una noción de que potencialmente podría llegar a explotarse, pero no están cuantificadas ni mucho menos, ni hay un análisis si es económicamente rentable, si la tecnología y la logística lo permiten y varias cosas más. Todo en su conjunto se conoce como recursos. Es importante tener en cuenta una cuestión. En la definición de reservas entran, después léanla, está escrita, el concepto de técnica y económicamente factibles de ser recuperadas. Es decir, que los factores técnicos, es decir, la tecnología, como que esto sea rentable económicamente, juegan un rol importante a la hora de definir si es una reserva o no. Se podría decir que cuando el precio de los hidrocarburos suben o los precios de las tecnologías y demás bajan, se obtienen un mayor volumen de reservas. Este es un ejemplo que secuestré de algún lado, en el que se podía ver las reservas como una especie de cambio con la marea. Cuando la marea baja, hay más reservas. Cuando la marea baja significa que las condiciones para la explotación son mejores. Hay mejores precios, hay menores costos, bueno, hay más reservas. Les presento algunas definiciones: reservas desarrolladas y no desarrolladas, es decir, donde están y las estamos explotando, o las que todavía no se han explotado, faltan las instalaciones. Reservas probables, reservas posibles. Fíjense que conforme avanzamos, cada vez es menor la certeza de que puedan ser explotables. Otra forma de clasificar los yacimientos, todas estas formas son complementarias. Mientras más información tengamos, mejor es la caracterización y más datos tendremos sobre la posible explotación. Es evaluar en función de los parámetros termodinámicos del yacimiento. Por ejemplo, de los fluidos que uno puede encontrar en el reservorio. ¿Qué características conocemos de un agua que está dentro de un reservorio? Los fluidos del reservorio son tres, ¿no? Agua, gas y petróleo. Por lo menos son los tres que vamos a evaluar. El agua puede aparecer en forma de una acuífera, es decir, lo que haya por debajo del petróleo, una acuífera que puede ser activa o inactiva. Activa en el caso de que a medida que sacamos hidrocarburos, esta genere presión y vaya barriendo el reservorio. Inactiva si, bueno, sacamos y no hay movilización del agua. Pero además de eso, hay una cantidad de agua que se llama connata o irreductible, que está mezclada con el hidrocarburo dentro de la parte del reservorio donde hay gas y petróleo, que en realidad está asociada, está vinculada a la piedra, a la roca. Esta agua tiene cierta afinidad de pegarse a los poros de la roca y por ende no ocupar ese pequeño espacio de 10, 15, 20 hasta un 30%, que podría ser hidrocarburo en otro caso, o que es una cantidad de agua que es irreductible, que es importante tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar una reserva. Por ejemplo, uno puede tener un volumen de roca y decir, bueno, acá hay petróleo, pero de todo este volumen de roca, entre el 10 y el 15 hasta el 30% puede ser agua. No necesariamente todo es petróleo. El otro fluido es el petróleo, de él hemos hablado en incontables ocasiones. Generalmente, ahora vamos a ver, está constituido principalmente por cadenas de hidrocarburos parafínicas, y hay una menor proporción de nafténicas y aromáticas. Las aromáticas deben su nombre principalmente a que son esas que generan el olor a nafta que uno conoce. Después sabemos que hay miles de compuestos de hidrocarburos y que bueno, tratamos de clasificarlos del 1 al 4 en más o menos los que son gaseosos a temperatura ambiente,
Después tenemos los líquidos livianos y del 20 para arriba y de algunas otras proporciones tenemos los que se solidifican en superficie. Y el otro fluido sobre el que hemos hablado en menor cantidad es el gas de pozo, que generalmente es muy rico en metano y después otros compuestos volátiles, etano, propano, butano y algo de pentano y superiores, pero en menores proporciones muy pequeñas como para estar en equilibrio líquido-vapor. Pero además hay otros componentes que salen del subsuelo que generalmente nos estorban. El nitrógeno, el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico, que en general traen problemas. Tanto el nitrógeno como el dióxido de carbono son gases inertes. El dióxido de carbono puede generar algunos compuestos ácidos que después pueden corroer instalaciones. El sulfídrico es tremendamente ácido y además es muy nocivo para la salud. Un escape de sulfídrico puede significar una persona fallecida. Y el nitrógeno es un compuesto inerte pero que ocupa volumen, y si tenemos un 5% de nitrógeno en nuestra corriente gaseosa, es un 5% que vamos a comprimir, que vamos a transportar, que vamos además, que no nos sirve básicamente para nada, estorba y ocupa espacio. Entonces, bueno, también que hay que analizar estos contenidos para saber qué hacer en cada caso. Les comenté que clasificar un yacimiento requería de varias cuestiones. Clasificar un petróleo también, y se los puede clasificar de distintas formas. Nuevamente, una sola clasificación no es suficiente para describir completamente las características de un petróleo, pero bueno, mezclando un poco y conociendo un poquito de todas, se llega a un concepto. Vamos a ver algunas formas. Lo vamos a clasificar por su composición, que esto es nafténicos, parafínicos y aromáticos, como les comenté recién. Por su densidad, según si son pesados o livianos, la cantidad de gas que liberan, que eso es bastante parecido a lo que habíamos hablado antes de gas seco, gas húmedo, petróleo volátil, y el tenor de azufre presente, que está asociado a qué tan ácido, qué tantos problemas de corrosión y de reducción de presión nos puede traer este petróleo cuando lo querramos procesar o transportar.